Hola a todos, ¿cómo están? Y por supuesto todas las tardes con los buenos consejos y todos los tips. Hoy hablamos de la importancia de una buena limpieza facial. A continuación vamos a conocer las razones que la convierten en un tratamiento imprescindible. El Plus de la Tarde arranca así. Plus de la Tarde es presentado por Dismar, Salud y Cultura. Farmacia y Perfumería Catedral, porque amamos cuidarte. Es muy bueno tener en cuenta tipos de piel, porque en base a eso sería la utilización de productos. Por ejemplo, tenemos la línea Dermatoclean, que sería una línea enfocada a una piel seca, sensible, mixta, y la línea Dermopurifier, que está enfocada a una piel grasa, oleosa, incluso acnéica. Ahora, ¿qué características presentan cada tipo de piel? Por ejemplo, tenemos una piel seca que se presenta tirante, justamente se descama, se enrojece, es una piel sensible. Una piel mixta, que es muy característico este tipo de piel en nuestro país, se presenta oleosa en la zona T, que sería frente, nariz, mentón. Luego tenemos también una piel normal, que es una piel libre de impurezas, una piel suave, rozagante, y la piel acnéica o oleosa, que presenta mucho brillo, presenta impurezas y es una piel muy difícil de tratar. Ahora, ¿cómo uno utiliza los productos? Tenemos, por ejemplo, el limpiador, sería el primer paso de limpieza. ¿Cómo lo aplico? Se distribuye una pequeña cantidad en las manos. Luego en el rostro, masajea, uno lo vuelve a retirar. El segundo paso de limpieza, ¿cuál sería? Tenemos el tónico. Sería la segunda utilización. ¿Cómo lo uso? Luego de retirar el producto de limpieza, en un algodón aplico el tónico, lo distribuyo en todo el rostro, eso no se vuelve a retirar y eso sería el segundo paso. Y por último sería la hidratante o el tratamiento, que ya dependería de la necesidad del consumidor. Para que un tratamiento sea bien efectivo, la base de todo siempre es la limpieza facial. Plus de la Tarde fue presentado por Dismar, Salud y Cultura. Farmacia y Perfumería Catedral, porque amamos cuidarte.